Estamos nuevamente acá en Economía Regional y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Eduardo Robinson, quien es decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Es un reconocido consultor y expositor en todo lo que es temas de la economía. Y lo que nosotros hoy nos queremos charlar y queremos, en cierto modo, dejar planteado, es, la situación que se está viviendo que está viviendo actualmente la industria argentina, la industria manufacturera sobre todo, en donde nosotros vemos que, se liberó o hubo una apertura de la economía y las importaciones impactan negativamente de lleno en lo que es la pyme argentina. Entonces, bueno, y esto ya lo habíamos hablado, un poco de que es una historia que nosotros ya la hemos vivido, ¿sí? O sea, una de las tristes recuerdos de cuando fue ministro de Economía, el doctor Martínez de Oz. Después, no sé si en la primera o segunda gobierno de Carlos Menem, también vivimos esto, ¿sí? En donde de pronto, ¿qué es lo que teníamos cierre de empresas, crisis en las industrias y obviamente que eso trae lo que es la desocupación a raíz de que muchos empleos reales se están perdiendo. Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista de la economía, bueno, en primer lugar, buenas tardes, Eduardo, gracias por sumarte a esta iniciativa. Y mi pregunta en concreto es, desde el punto de vista de la economía, ¿qué respuesta puede dar la, la economía a lo que hace a la competitividad de la empresa? ¿Podremos nosotros realmente poder competir con la industria, no sé si atreverme a decir a lo que es la industria de China, o donde, digamos, yo sé que hay mucha tecnología, pero yo creo que no es imposible, pero ¿cómo hacemos para competir? ¿Cómo influyen, o sea, cómo responde la economía a lo que es, digamos, los factores competitivos que debe tener o tendría que tener una pequeña y mediana empresa? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación, por tus palabras previas. Mira, el tema que toca es un tema central, neurálgico, un tema que es realmente muy importante porque, como vos decís, por ahí hay una especie de vuelta de la historia, ¿no? Que la historia es como que se va repitiendo, ¿no? En la Argentina. Y los modelos, llamémosle así, económicos, que tienen que ver precisamente con cierta apreciación del tipo de cambio, es decir, un dólar relativamente barato, esto combinado con apertura importadora, precisamente tienen un primer impacto fuerte en la industria local, con lo que implica precisamente, bueno, básicamente eso termina teniendo problemas en el empleo y por supuesto teniendo en el nivel de actividad económica en general. Pero como vos decís, hay un punto central que es cómo generar competitividad. Entonces, yo creo que para este tipo de políticas económicas, uno dice, bueno, los sobrecostos que tiene la industria textil, la industria metalmecánica, muchas cuestiones que tienen que ver con precisamente, bueno, la industria que bueno, que vimos y que es de público conocimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fabricación de plásticos, de neumáticos, en general, la industria necesita precisamente una apertura, pero una apertura de manera inteligente. ¿A esto a qué me refiero? No todos los sectores son iguales. Cuando uno habla de la industria no se puede, me parece, generalizar. Y cuando enfocás eso en las industrias regionales, por ejemplo, nosotros en el norte tenemos mucho lo que es agroindustria, es decir,
por ejemplo, la industria citrícola, la industria azucarera, la industria, todo lo que tiene que ver, digamos, con, si querés, la vitivinícola en Salta, algo de algodón el procesamiento, digamos, en Santiago del Estero, etcétera. Eh, para hacer este tipo de apertura, a mí lo que me parece es que al gobierno le ha faltado timing, en primer lugar, y un programa industrial, un programa para mejorar la competitividad de la industria, en tiempos en los cuales vos sabés que China es, desde hace ya más de 40 años, precisamente un motor de la economía internacional, donde es una amenaza para toda la economía internacional, no solamente para la economía argentina, sino una amenaza para la economía internacional. Entonces, ¿cómo? Tu pregunta es cómo ganar competitividad, obviamente una pregunta muy por ahí difícil de responder porque tiene que haber precisamente, primero, timing, es decir, que el gobierno maneje un cronograma, una especie de plan de cómo la industria va a competir, cómo devolverle a la industria local competitividad. Vos sabés que hay cuestiones tributarias, en primer lugar. Entonces, Argentina tiene desde hace mucho tiempo un problema que se ha vuelto estructural, que es precisamente lo que se conoce como la presión fiscal. Es decir, hoy una industria, una pyme industrial, bueno, ¿cuánto soporta en su carga tributaria? Los costos que tienen que ver con la logística. En el norte, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la logística, con la infraestructura, también hay que ponerlo en la ecuación y después, muchas veces, las cuestiones que tienen que ver con aspectos, llamémosle así, de el propio sector de industrial. No todos los sectores tienen precisamente la misma demanda en un mercado que cada vez es más abierto. Porque vos decís, bueno, el gobierno tendría que haber, o yo digo, mejor dicho, el gobierno tendría que haber puesto un cronograma sobre la mesa. Ahora, ¿cuál es el problema que se ha sumado a esta cuestión histórica que vos traías a colación, que se ha sumado en los últimos tiempos, la tecnología? Es decir, ¿cuánto se compra vía Internet, vía la tecnología, en mercados que vos podés comprar eh, tecnología, telefonía, hasta electrodomésticos claramente indumentaria, ropa, calzado, mediante, digamos, mercados, bueno, mercados virtuales, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que ponerlo que antes, en los años que vos citabas, en la década, fines de la década del 70 y en los 90 eso no estaba. Bueno, hoy en día está mucho más fluido. Entonces, eso también no es solamente una cuestión del gobierno en sí, sino también que es una cuestión tecnológica a la que no se puede, muchas veces uno no puede evadirse, ¿no? Pero yo creo que para redondear la respuesta, ahí hay que trabajar, en primer lugar, la competitividad que tiene que ser una competitividad sistémica, es decir, no es solamente bajar los impuestos, que es una parte de la problemática, porque vos dirías, bueno, se soluciona bajando impuestos, sí, es una parte. Se soluciona o se va requiriendo una agenda de competitividad que tiene que ver precisamente con, por ejemplo, el acceso al crédito. ¿Cuánto hace que en la Argentina no hay crédito para las pymes? Los bancos, es decir, cuando vos mirás el sistema bancario argentino, Argentina no presta más del 16-17% del Producto Bruto Interno, que es el crédito al sector privado. Si mirás países como Chile, están arriba del 90%, la asistencia crediticia al sector privado. En la Argentina no hay crédito desde hace mucho tiempo. El crédito es malo, no hay crédito, ¿por qué? Porque las tasas son tasas enormemente altas, el costo financiero es muy elevado y no hay un mercado de capitales que pueda sustituir hoy por hoy precisamente a los bancos. Por ejemplo, el mercado de capitales en la Argentina le falta desarrollo, no hablo ya del mercado de capitales del norte, que no lo tenemos directamente, es decir, no tenemos un mercado de capitales que sea
precisamente el financiador de la actividad industrial y que le permita a la industria tener créditos para poder adaptarse, para incorporar tecnología y para poder desarrollarse y poder competir con el mundo. Porque no podemos tampoco hacer como el avestruz de protegernos y no mirar la realidad hoy a nivel internacional y sobre todo tecnológico. Entonces, el crédito. Otra cuestión tiene que ver precisamente con aquellas cuestiones que tienen que ver con planes de desarrollo industrial, pero estratégicos. La industria tiene que desarrollarse de manera estratégica. ¿En qué sectores hay que competir? ¿Cómo tenemos que competir? Y bueno, uno dice en general cuando uno habla de tecnología y habla de todo esto, mira China. Pero hoy nosotros tenemos un gran competidor muy cerca que es Brasil. La industria brasileña ha ido ganando competitividad en los últimos tiempos y es vecino nuestro. Y entonces también Brasil es en lo que es, por ejemplo, indumentaria, bueno, realmente es un competidor importante. Y no te hablo, por ejemplo, nosotros llegamos a la cuestión, fíjate, José, la industria automotriz en la Argentina. Vos sabés que nosotros con Brasil tenemos comercio y para la comercialización de autos prácticamente un 30%, un 40% de la producción tiene como destino Brasil. A los brasileros, digamos, pagando el arancel que ellos tienen digamos, para la industria china, para la importación de vehículos chinos, el precio al cual compran un auto chino es mucho más barato que si importan de la Argentina pagando arancel cero. Es decir, para que veas la enorme asimetría que hay en lo que tiene que ver precisamente con los costos. Entonces, el tema no es sencillo, el tema no es fácil, pero es un tema al cual el gobierno me parece que debería darle una relevancia precisamente para que los sectores, sobre todo en las provincias, haya eh, precisamente políticas que tiendan a decir cuáles son las estrategias industriales. Por ejemplo, nosotros, la industria, como te decía, agroalimentaria o agroindustrial. ¿Cómo insertamos, por ejemplo, el citrus? Tucumán, vos sabés, es el principal productor de limones del mundo, una sola zona, prácticamente Tucumán es digamos, la zona que más limón produce. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa industria agroalimentaria sea competitiva? Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a sectorizar y a implementar precisamente programas de competitividad que en 5 o 6 años le devuelvan esa competitividad que hoy por hoy están perdiendo. Entonces, no es solamente subir el dólar, no es solamente bajar un impuesto, no es solamente mejorar el crédito, sino que es un conjunto de aspectos que tiene la logística, es otro aspecto, que tienen que ver precisamente con ese enfoque que hay que darle, digamos, pero que hay que trabajar no solamente desde el gobierno, sino también desde el punto de vista del sector privado, sentarse a la mesa y a ver cómo se resuelve, digamos, esos problemas de competitividad que cada vez van a ser, desde mi punto de vista, cada más cruciales, ¿no? Ahora, ¿por qué esto no está no está en la discusión, eh, por un lado parlamentaria? O sea, si nosotros sabemos, sí, de que realmente tenemos acá un problema de base, ¿por qué de pronto no está en la discusión todo esto? Bueno, yo creo que también es una buena pregunta. ¿Por qué hay cosas que lamentablemente, digamos, no se ponen en tema o en el debate o en la agenda pública esta discusión? Muchas veces porque los gobiernos a veces te cortan por lo fácil, es decir, digamos, la industria no tiene competitividad y bueno, directamente, bueno, que se arregle un poco como pueda, ¿no? Mucho más difícil es generar agendas de mediano plazo. En la Argentina el largo plazo es algo ficticio,
pero al menos de mediano plazo que se pueda, que le permitan precisamente a los sectores, sobre todo industriales, tener al menos una visión estratégica. El problema es que cuando vos lo mirás en términos políticos, siempre el corto plazo es más atractivo que el mediano plazo. El mediano plazo implica trabajar, mirar para adelante, generar precisamente programas. Lo más sencillo es, bueno, abrir a veces la economía de manera, no te digo indiscriminada, pero sí de una manera abrupta. Y entonces hay sacudones fuertes en la industria que ponen en evidencia, que ponen en las ineficiencias que nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que es más fácil proteger muchas veces, mirar para otro lado, entonces vos subís el dólar y bueno, ahí ya tenés una barrera cambiaria importante o subir los aranceles y te tratas de, y haces de cuenta que el problema no existe. Pero el problema existe y me parece que se va a potenciar, como digo, por una cuestión tecnológica. Entonces, o tomamos el toro por las astas lo antes posible, o lamentablemente el problema que tiene Argentina en sus sectores menos competitivos, bueno, se va a ir agravando precisamente porque tampoco veo, muchas veces uno dice, bueno, el programa económico nacional, pero tampoco veo en las provincias programas económicos que tengan que ver precisamente con devolverle competitividad a la región, ¿no? Lo último, eh, Eduardo, la reforma laboral, ¿vos pensás que pueda, en cierto modo, ayudar en algo a esa competitividad que estamos hablando? ¿Puede realmente, o no? No sé, por tu opinión. Sí, mira, José, yo creo que, como te digo, así como vos decís, bueno, enfoquémonos en la cuestión industrial y ver cómo podemos devolverle competitividad o volver competitiva a la industria, sobre todo a las industrias regionales, ¿no? Que para nosotros son fundamentales. Eh, Así también hay que pensar en la reforma laboral como un aspecto más de un programa que tiene que ser bastante más amplio, ¿no? Más abarcativo. Nosotros venimos arrastrando en la Argentina desde hace mucho tiempo precisamente problemas de carácter estructural. Tenemos pobreza estructural, ya no es solamente una cuestión social donde vos decís, bueno, si la economía crece 3, 4 puntos por año, bueno, eso va a solucionar en gran medida el problema de lo que tiene que ver con la pobreza. Nosotros, lamentablemente, en la Argentina hoy tenemos casi entre un 25 y un 30% de la pobreza es estructural. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que han perdido empleabilidad, que no están aptos para trabajar. Y entonces ahí tenemos una situación muy delicada, muy compleja. Por otro lado, tenemos que ir pensando en aspectos que tienen que ver con y esto me parece fundamental, lo que vos tomaste así de la industria, pero nosotros tenemos que pensar en cómo devolverle competitividad a la economía argentina en general, a las empresas pyme, a fortalecer el tejido pyme, precisamente que puede ser la ley laboral un aspecto, yo creo que no soluciona todo, pero después falta lo tributario. Nosotros venimos arrastrando problemas y vos sos un estudioso del tema, de todas las reglas de juego tributarias que hay en la Argentina, que vos sabés que los impuestos generan incentivos o desincentivos a la producción. Nosotros tenemos una economía altamente informal, por darte un número, entre el 40 y el 50% de la economía es informal en la Argentina. Y bueno, si no ponemos sobre la mesa una reforma tributaria de fondo, bueno, los problemas también en materia tributaria los vamos a seguir escondiendo bajo la alfombra y es un problema. El aspecto previsional es otro tema que hay que resolver en Argentina. Es decir, bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, con el sector pasivo, los jubilados, etcétera, un sistema previsional que está quebrado, pero que hay que solucionarlo. Entonces, se van sumando distintos aspectos, yo creo que el laboral es uno, pero que en una agenda precisamente de competitividad hay que ir dándole a la economía
distintas reformas que tengan que ver precisamente ya no con un maquillaje, sino con cuestiones de fondo que puedan revertir muchos años, lamentablemente, de decadencia que llevamos en la Argentina, porque esto se ha ido como agravando con el paso del tiempo, con lo cual, como te digo, estamos en un momento crucial si queremos bueno, seguir con políticas económicas bueno, que vos me dirás, bueno, pero la política esta, digamos, que destruye empleo, que destruye empresas, y bueno, hay que revisar en todo caso, y eso es lo que hay que poner dentro de un programa de competitividad mucho más amplio. La parte laboral es un aspecto que vamos a ver, ninguna ley a priori soluciona ningún problema, porque de lo contrario haríamos leyes que directamente podemos ser todos ricos. Artículo número uno, seamos todos ricos, seamos, y bueno, y se resuelven los problemas. Las leyes no resuelven problemas de esa manera. Necesitamos precisamente saber que la ley es un instrumento que después habrá que ver en la práctica. Vos sabés que una cosa es hacer una ley en el escritorio, votarla, hacer las parodias muchas veces que se hacen en el Congreso de la Nación y los acting y otra cosa es verla en la práctica, ¿no? Así que yo, con expectativas positivas, pero claro, es una parte solamente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Eduardo. Vamos a cortar la grabación. Bueno, realmente sí, ha sido bastante claro en tus apreciaciones y bueno, esperemos a ver cómo podemos hacer realmente para que esto, lo que estuvimos charlando, realmente esté en la agenda del gobierno, en la agenda legislativa y que realmente se pueda empezar a planificar. Yo creo que bueno, que es remar en, no sé, en dulce de leche bien Así repostero. es. Bueno, muchísimas, Bueno, muchísimas gracias, gracias, Eduardo. gracias a vos. Hasta Gracias a vos, la José. próxima. Temas muy difíciles, pero muy importantes. Así que bueno, gracias por las preguntas. Yo creo que bueno, hay que superar los voluntarismos y hay que ponerse a trabajar. Hay que tomar conciencia de que estamos en un mundo que cada vez plantea más desafíos. Si nosotros no miramos al mundo y miramos para otra parte, bueno, la realidad juega su propio partido. Así que el agradecido soy yo por tu tiempo, por tu disponibilidad también y por las preguntas que han sido muy interesantes. Perfecto, muchísimas gracias, Gracias. Eduardo. Y no,